Gracias, señora presidenta. ¿Por qué vamos a vender Isagen? Y esa es una pregunta que es interesante. A mí se me ocurren al menos dos observaciones que hacer, señor ministro. Una, por el modelo económico, porque a algunos nos gustan los estados livianos, los estados pequeños, que poco intervengan en la economía. Sin embargo, ese modelo tiene excepciones muy claras en la teoría que están dadas cuando efectivamente esa prestación de ese servicio o esa intervención del Estado está justificada. Y aquí está justificada, ministro. Usted nos dice que la tarifa no se va a afectar. Y sin embargo, usted que es tan estudioso también sabe que está muy bien estudiado que las subastas de energía en Colombia tienen una tendencia a la colusión muy grande. Y ahí lo decía un senador aquí en un debate anterior, 40% de las veces Isagen termina fijando el precio. De manera que para que los colombianos que nos están oyendo, claro que va a haber, porque entonces terminamos en esos mecanismos donde todas las empresas se ponen de acuerdo, porque la subasta sí lo permite, y entonces terminan subiéndose el precio. Eso va a pasar, ministro, usted lo sabe. Pero va a pasar una cosa más grave, ministro, y usted también lo sabe, y es que las subastas energéticas en Colombia dependen también de la energía térmica. Mientras Colombia no termine de construir toda la oferta energética hidroeléctrica que necesita, vamos a tener unas tarifas caras, porque terminamos pagando todas como si fuera térmica. Usted lo sabe muy bien. Y si Isagen no está, seguramente también se hará una colusión y un cartel entre las hidroeléctricas del país y terminaremos pagando tarifas de energía térmica, ministro. Usted nos ha dicho que los proyectos no se afectan porque los inversionistas privados van a seguir invirtiendo. Y yo sí me aparto de eso, ministro, y lo invito a que lo considere. ¿Usted cree que un inversionista que no es colombiano y que no es la nación va a ir a invertir a zonas como el Cañón de las Hermosas, o se va a ir a meter al Patía, en mi departamento del Cauca, y en Nariño, donde la guerrilla está por todas partes, donde el ELN y los cultivos ilícitos están por todas partes? La potencialidad para el gobierno de tener Isagen significa que podemos escoger que esos lugares apartados del país, con municipios paupérrimos que no tienen un peso, van a tener la oportunidad de generar hidroeléctricas que le van a dar recursos a esos municipios, que les van a dar vías, que les van a dar conectividad con el resto del país. Ministro, vender a Isagen es dejar a todas las regiones apartadas sin posibilidad de hidroeléctricas, es dejar que las hidroeléctricas se sigan haciendo en los grandes departamentos y que los departamentos que están sumidos en la violencia, que están sumidos en la pobreza, no tengan la oportunidad de hidroeléctricas. Ministro, usted nos ha dicho que Isagen necesita capitalización, y sin embargo, cuando uno revisa las cifras de Isagen, hemos visto que ha hecho todo con endeudamiento propio, y que si bien los dividendos que ha obtenido el gobierno no son los más altos, sí ha tenido los dividendos sociales que ha generado esta empresa. ¿Cuánto vale para el Cañón de las Hermosas hoy que haya una represa allá, que haya ejército, que haya vías, que haya acceso, que haya recursos para esos municipios por la transferencia de la producción de electricidad, ministro? ¿Cuánto vale eso para el país, para la seguridad, para la inclusión social de este país? De manera que, en términos del modelo económico, ministro, yo creo que ahí hay razones que usted debería reconsiderar. Pero yo entiendo aquí también la función de los ministros de Hacienda, por supuesto que sí. Tienen que conseguir recursos a como dé lugar. Y usted piensa, ministro, que su función se la van a medir en corto plazo, y es como le fue en este ministerio. ¿Cómo le ha ido en este ministerio y cuánta plata pudo conseguir para financiar un presupuesto desfinanciado que tiene ya el gobierno para este año? Pero eso tiene consecuencias, ministro. Y aquí es muy importante decir esto. Claro que el gobierno del presidente Uribe, a través de su ministro, pensó en vender Isagen, pero el presidente Uribe tuvo el buen criterio de entender que Isagen no era solamente una empresa industrial y comercial del Estado, no eran solamente unas utilidades, era una herramienta de política social, de política de conectividad, de política de seguridad democrática para el país. Y por eso el gobierno de Uribe, senador, salvó Isagen. Isagen tenía una deuda enorme. Por favor, senador, termine.
Tenía una deuda enorme con EPM y a través de las negociaciones del gobierno Uribe se refinanció la deuda y EPM suspendió las demandas e Isagen pudo seguir adelante. Les cuento eso. Qué jartera que estos debates terminen en el recuento histórico que se hace selectivamente y mal hecho. Porque entonces tendríamos que hablar de las 15 privatizaciones que hizo el Partido Liberal en sus presidencias. Pero no hablemos de eso. Ministro, usted tiene una función de conseguir recursos, pero mire, no puede llegar este gobierno a separarse tanto de los colombianos que tengamos que decir que mientras al gobierno le va bien, al país le va mal. Isagen es de todos los colombianos. Aquí no se aplica de que lástima que seas ajena. Aquí usted está disponiendo de un patrimonio de la nación. Lo invitamos a que piense primero en Colombia, primero en todos los colombianos, antes que en el gobierno y en el presupuesto de un solo año. Muchísimas gracias, presidente. Gracias, senador.